En este vídeo haremos un top 10 del cine de M. Night Shyamalan para culminar el especial dedicado a este director a propósito del estreno de su último trabajo, Llaman a la puerta, para que tengáis una guía de sus mejores películas y conozcáis mejor su cine y su estilo narrativo. Deudor de Alfred Hitchcock y de Steven Spielberg en su forma de entender el mundo, porque sí, amigos, Shyamalan vuelca sus vivencias en sus películas en un ejercicio de realismo mágico y rodando con metáforas nos cuenta su forma de entender la vida, la religión y la familia, con un toque fantástico dentro de nuestra realidad, lo que no hace sino enriquecer más el mundo en el que vivimos, por no hablar del suspense, de la emoción contenida hasta un final de infarto que te dejará con la boca abierta en más de una ocasión. Este es el cine de Night Shyamalan y aquí tenéis mis 10 favoritas. Intro y empezamos. Número 10. La joven del agua, 2006. Un cuento fantástico que Shyamalan escribió para acostar a sus hijos y que terminó convirtiendo en su quinta película. Las caras más conocidas son Paul Giamatti, Bryce Dallas Howard y Jeffrey Wright, aparte del propio Shyamalan que tiene un papel con más protagonismo que nunca. La trama va sobre una ninfa que aparece en nuestro mundo y es perseguida por unos monstruos que la quieren destruir, aunque la película no termina de cerrar bien, con unos personajes que son puros clichés y con unas situaciones en las que no terminé de entrar. Aún así, valoro cómo nos introduce un cuento de hadas que recuerda a La Sirenita en un sitio tan vulgar y poco dado a la ficción como un conjunto de apartamentos en el corazón de Filadelfia. Una vez más, el fantástico mezclado con la cotidiana realidad. Número 9. La visita, 2015. La película que nos trajo de vuelta al mejor Shyamalan es esta pequeña joyita. Obra menor en su filmografía, por el coste y el rodaje, ojo, no por su calidad, porque con un sencillo relato, deudor del cuento de los hermanos Grimm, Hansel y Gretel sobre la familia y las heridas que nunca cicatrizan entre padres e hijos. Cuenta una historia con cámara en mano y sin ningún tipo de banda sonora, para darle una verosimilitud muy de moda en el cine de terror actual. Quizás podríamos denominar a esta la película de su género found footage de Shyamalan. En el plano actoral destacan Olivia de Jonge y Ed Oxenbould, los hermanos protagonistas que son encantadores y se encontrarán con sus abuelos en un choque generacional un tanto complicado con momentos de puro terror. Vemos también cómo los síntomas de la vejez se hacen patentes, los ancianos con problemas de enajenación mental muy bien tratados e incluso cómicos, y volvemos a encontrarnos con el suspense que rodea toda la trama y con ese giro final que te dejará boquiabierto. La película que nos trajo a Shyamalan de vuelta y por ello le estoy eternamente agradecido. Número 8. Llaman a la puerta, 2023. Adaptando el libro de Paul Tremblay, La cabaña del fin del mundo, Shyamalan salda el contrato de 2 películas con Universal y nos da su particular visión del apocalipsis. Con un presupuesto de 20 millones y rodada en las afueras de Filadelfia, con un elenco de actores muy resolutivo donde destacan Dave Bautista y la pequeña Kristen Cui, tenemos en este film la introducción en el subgénero de home invasion particular de Shyamalan, con un pequeño homenaje al cuento de los 3 cerditos, con el siguiente argumento. Una pareja gay y su hija van a pasar el fin de semana en una cabaña en el bosque, alejadas de toda civilización, y ya de una manera metafórica, Shyamalan nos da a entender que esta familia huye de una sociedad que les ha maltratado a los 3 de diversa manera. De la nada aparecen 4 personas de apariencia intimidante y además portan unas rudimentarias armas que asustan. Tras el allanamiento, le proponen una diatriba imposible de cumplir, pero por donde discurre la trama realmente será en saber si estos tíos están locos de remate o son gente de fiar, algo que solo nos enteraremos al final. Entre medias, Shyamalan nos va a dar unos flashbacks para conocer mejor todo el recorrido de esta familia y así empatizar con sus decisiones. Película angustiosa, rodada de maravilla una vez más, pero quizás sea su obra más difícil de ver, con primerísimos primeros planos y cámara desenfocada y mal ubicada adrede para hacerte sentir igual que el trío protagonista, que se haya acorralado, agobiado y sometido a una tremenda presión. Aunque eso sí, nos ahorra los momentos más gore, en una mala decisión para mí, pero supongo que así evitaba la clasificación R.
En definitiva, película de autor rodada con una Mayor, demostrando que Shyamalan sigue en forma, aunque esperamos más y mejor. Número 7. Tiempo, 2021. La única película que Shyamalan ha rodado fuera de Filadelfia, ya que está rodada en una playa de la República Dominicana, con actores desconocidos para el gran público, a excepción del mexicano Gael García Bernal, en una historia sacada de la novela gráfica Castillo en la Arena. Una familia que acude a un resort de vacaciones con todas las comodidades y lujos, les recomiendan que visiten una cala privada que nadie conoce, junto a otros turistas, con la coincidencia de que todos tienen una enfermedad tratada pero incurable. Allí se encontrarán con un problema: el tiempo pasa muy rápido, así que intentarán salir como sea antes de que el tiempo les haga envejecer y sean solo un recuerdo. En unas horas verán a sus hijos hacerse mayores y al metal oxidarse. ¿Por qué les ocurre esto? ¿Cómo salir de esta situación? Preguntas que serán respondidas como siempre en un final estupendo, donde veremos cómo las corporaciones farmacéuticas cobran protagonismo, poniéndonos en la diatriba de elegir, sacrificar a unos pocos por un bien común. Tener la salvación en un criptograma me gustó mucho, y todas las muertes son impactantes, pero lo del bebé fue tremendo. Número 6. El bosque, 2004. La cuarta película de Shyamalan es una maravillosa historia sobre la familia, sobre la pérdida, sobre cómo vivir en comunidades y cómo la gente herida psicológicamente se junta para afrontar el dolor por la violencia de la sociedad actual. Todo ello insertado en un film de puro terror primero, para luego embarcarse en una aventura de supervivencia que recuerda al cuento de Caperucita Roja, terminando con un giro de guión tremendo. Con el mejor reparto actoral que jamás ha tenido Shyamalan en sus películas, Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, Sigourney Weaver, William Hurt, Adrien Brody, Brendan Gleeson, Jesse Eisenberg, todos estelares, sobresaliendo en particular Bryce Dallas Howard y un enfermo Adrien Brody. Mención aparte merece la partitura musical de James Newton Howard, simplemente maravillosa, además nominada al Oscar. Una película imprescindible, nada más que decir sobre ella. Número 5. Glass, 2019. El cierre de la trilogía de Don Cristal es un maravilloso homenaje al mundo del cómic y una constante teorización de cómo sería el mundo con gente sobrehumana o cómo se comportarían las élites financieras que dominan el mundo ante la aparición de personas fuera de lo normal. Estelar el reparto con Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy, Anya Taylor-Joy y Spencer Trick Clark. Un genial villano maquiavélico, una trama que se va hilvanando poco a poco hasta el tramo final donde se desata la acción y las verdaderas intenciones de los auténticos villanos del film, las personas normales. Crepuscular cierre con trágico final a la trilogía de Don Cristal. Número 4. Señales, 2002. ¿Cómo hacer un remake de La Guerra de los Mundos sin ser un remake? ¿Cómo hablar de la crisis de fe sin tocar la religión? Pues con la habilidad que caracteriza a Shyamalan nos habla de la familia, de la fe, de la pérdida, de la esperanza y en medio de todo, una invasión extraterrestre terroríficamente contada, sugerida más que mostrada, como Alfred Hitchcock nos enseñó o como Ridley Scott hizo en Alien. Entre maizales laberínticos, recordando a Los chicos del maíz o incluso al Resplandor. Una obra maravillosa, con final esperanzador y luminoso, gracias al elemento acuático y a todas esas pistas que va dejando Shyamalan en el film, ya que todo tiene un porqué. Un motivo para el asma de Billy, los vasos de agua por toda la casa, el bate de béisbol colgado a modo de homenaje. Referencial e imitada, como en la saga Cloverfield, no hace falta ver naves alienígenas para saber que estamos siendo invadidos. Número 3. Múltiple, 2016. Tras el buen sabor de boca que nos dejó con la visita, Shyamalan sabía que las miradas habían vuelto a él y no podía defraudarnos, y desde luego no lo hizo. Con esta espectacular película, sobre todo cuando la ves más de una vez y ya sabes lo que vas a encontrar en el épico giro final, que digo giro, fue un triple mortal sin red. En vez de dejarnos la típica película 100 veces vista de asesino en serie trastornado, nos regala una secuela nunca esperada. Espectacular el trío protagonista, Anya Taylor-Joy, James McAvoy y Betty Buckley, aunque mención especial merece el trabajo de McAvoy, interpretando a 23 personalidades distintas y dándoles acento y cambiando el físico de cada una de ellas. Por no hablar de la historia que hay entre líneas de la infancia terrible de Casey, un alma torturada que por obra y gracia de la Horda será un alma pura. Papel muy importante también para la psiquiatra, que es la única que sospecha de que esta persona posee un talento sobrehumano,
ya que sostiene la teoría de que en un mismo cuerpo una personalidad puede ser alérgica a los frutos secos y la otra no. Todo en el film te hace pensar que Kevin Wendell Crumb está pirado mentalmente hasta la aparición final de la bestia, donde nos deja con el culo torcido, para minutos después coronarse con una escena postcréditos que yo no esperaba y me hizo levantarme de la butaca y aplaudir. El genio había vuelto para quedarse entre nosotros. Número 2. El sexto sentido, 1999. La película que reventó la taquilla en el final del siglo XX. La película que dividió el mundo entre los que la habían visto y los que aún no. Obra maestra absoluta, aunque vista de nuevo pierde un poco al saber la sorpresa final, pero aún así disfrutas de todos los detalles escondidos. Triunvirato principal de actores geniales, Bruce Willis con un personaje dramático que jamás habíamos visto en él, Toni Collette como madre desesperada por el problema que padece su hijo, y el niño, Haley Joel Osment, inconmensurable en un papel terrorífico y dramático sobre el que se sostiene todo el peso de la trama. La película es inquietante desde el minuto 1, con un tono triste, gris y muy real, con una Filadelfia que se siente inhóspita, y en el momento en el que aparecen los fantasmas, vemos el vaho provocado por el frío como algo novedoso, luego copiado por el género desde este momento. Drama terrorífico y misterioso con momentos acongojantes por un chico que sufre permanentemente por el terrible bullying, con el que solo puedes empatizar y sentir cariño por las personas sensitivas, con una frase que quedó para la historia del cine. En ocasiones veo muertos. Y una película que hoy en día con las redes sociales sería muy difícil mantener libre de spoilers, imprescindible para todo el que le guste una buena película de suspense. Número 1. El Protegido, 2000. Una de las películas más importantes de mi vida, así de contundente, es para quien esto escribe, El Protegido. Al año siguiente del Sexto Sentido, Shyamalan colma las expectativas que había levantado con una historia extraña, que no tenía nada que ver con el terror sobrenatural del anterior, contando los avatares de una familia infeliz a punto de separarse, para poco a poco adentrarse en el universo de los cómics en una historia de realismo mágico espectacular. El tren en el que viajaba David Dunn sufre un grave accidente en el que solo sobrevive él. A partir de aquí conocerá a Elijah Price y verá su vida cambiar radicalmente. Espectacular el dúo interpretativo Willis y L. Jackson, con la aparición de un joven actor, Spencer Treat Clark, que lo veremos más tarde crecer con el personaje y que tendrá una escena con Willis perfecta e inolvidable para mí. Las lágrimas de emoción de ese hijo al saber que tenía la razón me conmueve, en una escena perfecta donde mientras la madre no se cosca de lo que sucede, el padre y el hijo manejan una complicidad maravillosa y acaba con una foto familiar donde ya sí se intuye la felicidad en el hogar. La película concluye con una última escena tremenda, perfectamente rodada, donde se nos explica todo y donde Bruce Willis deja una de sus actuaciones más increíbles, con un gesto y una mirada aterrada al saber la verdad de lo sucedido, con la música increciendo que te pone los pelos de punta, fundido a negro, créditos y ese apellido difícil de pronunciar no se te olvidará jamás. Denle al like, suscríbanse, activen la campanita para estar al día de los próximos vídeos, comenten para saber su opinión y compártanlo con sus amigos.